Amén. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy el pastor Dave Smith, doctor Dave Watts y ustedes y nosotros estamos en el libro de Colosenses. Antes de que leamos el texto para el día de hoy, un par de cosas que quisiera anunciar. Mientras estudiamos el libro de Colosenses, como les he estado diciendo, no estamos entrando a gran detalle en cada versículo. Y simplemente porque el tiempo no lo permite. Así que yo les animo, para los que están viendo, que ordenen el comentario del ministerio sobre el libro de Colosenses, porque así podrán ver que las cosas que... Miren, nosotros damos la esencia, pero hay mucho más que puede cegarse, por decirlo así, pero el tiempo no está de nuestro lado. Así que les animo a que vayan a shopjsm.org para ordenar el comentario de Colosenses. Y yo solo quiero repetir lo que dijo Gabriel sobre febrero y el doctor Watts en su serie sobre cómo estudiar la Biblia. La realidad es que la mayoría de cristianos no tienen ni idea en cuanto a cómo estudiar la Biblia. Así que necesitan, por televisión, necesitan asegurarse de sintonizar todo y cada domingo en la noche para esta enseñanza. Muy bien pudiera ser algo que se dé, que pueda cambiar su vida para algo mejor y para incrementar su conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Y por favor, no olviden orar por la gente de California, por los fuegos de allá. Arrestaron el día de hoy a 4 personas que estaban tratando de comenzar más fuegos. Y esto está convirtiéndose en algo ridículo. En cuanto a cuando ustedes tienen, y bueno, ellos creen que los fuegos originales, están diciendo que los fuegos originales que comenzaron todo, creen que fue también porque alguien lo comenzó a propósito. Y eso es una mente depravada. Algunas de las personas que atraparon tratando de comenzar fuegos eran inmigrantes ilegales. Este país está enfermo. Este país tiene problemas y necesitamos ayuda y necesitamos enderezar muchas de esas cosas, y sigamos orando por el sur de California, por esa pobre gente que ha perdido todo. Creo que son más de 12,000 hogares y edificios destruidos en este momento. Ahora estamos en el primer capítulo del libro de Colosenses y, como les hemos estado diciendo, Pablo en sus epístolas, hay 4 temas que corren por este libro, y si lo entienden van a comenzar a comprender y les ayudará a entender. Y eso es que en sus epístolas él está estableciendo doctrina, como el libro de Romanos, que está estableciendo la doctrina del nuevo pacto, o está enfatizando de nuevo, reforzando doctrina que ya se había establecido. En tercer lugar, él está refutando la falsa doctrina. Y en cuarto lugar, él trata con la vida cristiana, conducta, carácter, nuestra relación unos con otros, etcétera, etcétera. Como les dijimos, en la iglesia de Colosas había llegado a la atención de Pablo que habían 3 áreas de falsa enseñanza y error que había entrado a la iglesia de Colosas. Una era el ascetismo, la negación de los placeres mundanos, y no estamos hablando de placeres pecaminosos, sino cualquier cosa que fuese buena, que pueden llegar a la salvación y la santificación al negarse a sí mismo de una cena rica o de un lugar cómodo para vivir, o el legalismo también, que era cuando los judaizantes llegaron a la iglesia tratando de traer a los creyentes gentiles bajo la sujeción de la ley de Moisés, aún hasta el grado de, como pueden leer en Gálatas, aún al punto de traer la circuncisión para los varones adultos. No me digan que la religión no lastima. La religión siempre lastima. Y luego el gnosticismo, y tocamos ese punto el miércoles pasado porque esa fue la primera vez cuando él habló acerca de incrementar en el conocimiento de Dios, y hablamos de la sabiduría, el conocimiento de su voluntad,
Él estaba hablando directamente de los gnósticos. No vamos a entrar al gnosticismo otra vez. Pablo va a hablar de esto en otros versículos, lo vamos a tocar, pero no esta noche. Pero solo para resumir, la palabra gnosis significa conocimiento. Esa es la palabra griega, gnosis, conocimiento. Y esos eran maestros falsos que decían que tenían conocimiento superior y una revelación superior de Dios, que era parte o que era aparte o por separado de la palabra de Dios. Enseñaban que el universo material era malo y tenían falsas enseñanzas sobre el papel de los ángeles, que ellos creían que como el hombre era corrupto, que el hombre no tenía derecho de acercarse a Dios, así que el hombre, para poder hacer que sus oraciones llegaran al Padre, tendría que pasar por toda una gran lista de ángeles. Había una jerarquía, usted tenía que orarle a este ángel y luego el ángel lo llevaba al próximo nivel y así sucesivamente hasta que finalmente llegaran al cielo y ellos engañaron a los creyentes colosenses, muchos o algunos en la iglesia, por las falsas declaraciones de que yo puedo incrementar su conocimiento. Así que eso es lo que Pablo, en los versículos que tratamos la semana pasada, estaba refutando eso. Hoy vamos a comenzar con el versículo 14 y voy a leer el texto y le pido a Dave que lea las notas, en el cual tenemos redención por su sangre. Expresa el precio que fue pagado por nuestra salvación. El perdón de los pecados. En la cruz, el Señor rompió el poder del pecado y se llevó su culpa. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir la palabra de Dios y oramos esta noche que lo que presentemos, que bendiga al pueblo, que fortalezca al pueblo, que el Espíritu del Señor tome aquello que nosotros presentamos al corazón de la gente y que haya fruto, que se produzca fruto de aquí. Te damos toda la alabanza y la gloria. Primero la frase que queremos ver es, en el cual tenemos redención por su sangre. Cuando vemos las primeras dos palabras de esa oración, en el cual, las primeras tres, esto declara inequívocamente que no hay ninguna otra salvación sino solo a través de Jesucristo. Él es el cual pagó el sacrificio perfecto y supremo, viniendo de esta tierra, naciendo de una virgen, viviendo una vida perfecta y sin pecado, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, proclamando las llaves del reino y el reino de Dios, y luego convirtiéndose en el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la cruz, llevando nuestro pecado. ¿En quién? En el cual. Y esta es una declaración enfática. Pablo está diciendo, no hay ningún otro salvador. No hay ningún otro medio de salvación. Todo es por Cristo. Luego dijo, en el cual tenemos la redención. Esa palabra redención es una palabra poderosa. De ahí tenemos la palabra redimidos. Significa comprar. Es de donde viene la idea de emancipación. La idea de la que nos está hablando es de prisioneros de guerra o esclavos. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 4, las palabras cuando Jesús habló en su ministerio y él dijo a predicar liberación a los cautivos, esa palabra cautivos en el griego literalmente significa prisioneros de guerra. Y cuando Pablo utilizó esta palabra redención, él estaba diciendo enfáticamente que todo aquel que no sea salvo es un cautivo, un esclavo de Satanás, un prisionero de guerra. No puede emanciparse a sí mismo, no puede producir la liberación, no puede producir la redención, su propia redención. El pecado tiene un agarre, un apretón tan fuerte que no hay ingenio humano o esfuerzo humano o trabajo humano o cualquier cosa humana que pueda poder expiar a alguna persona. Y se requeriría del acto de Cristo muriendo en la cruz para comprarnos a todos. Ahora, miren, esto acaba de entrar a mi mente. ¿Cómo se llama? Entró y se salió, ya estoy envejeciendo, hermanos.
Es que las cosas lamentablemente entran y salen, pero Jesse Dixon ya regresó otra vez. Él tenía esa gran alabanza: yo soy redimido, comprado por precio. Y les digo que eso resume todo: el precio sobre su cabeza, el precio sobre su redención, no podía pagarse por ningún esfuerzo humano. Y la única manera de que pudiera efectuarse fue a través de la expiación, la muerte sacrificial del Hijo de Dios, Jesucristo. Usted ha sido emancipado, usted ha sido redimido, usted ahora camina en la redención, usted es un hijo del Rey, usted ha sido nacido de nuevo, usted ya no es prisionero de guerra, usted ya no es un cautivo, usted ya no es quien solía ser, solo es por Jesucristo. Ahora quiero que se den cuenta de algo aquí. Sin utilizar la palabra cruz, el énfasis aún está sobre la cruz de Jesucristo. La cruz es la pieza central del Evangelio. La cruz es el fundamento del Evangelio. La cruz es la proclamación de emancipación del Evangelio. Jamás permitan que predicadores les digan a ustedes que la cruz ya es una miseria pasada. No permitan ustedes que los predicadores que influyan en ustedes para pasar más allá de la cruz. ¿A dónde van a ir? Es a través de su sangre. ¿Dónde se derramó esa sangre? En la cruz del Calvario. La cruz y la resurrección. Yo sé que tenemos a muchos en la iglesia hoy que minimizan la cruz y tratan de decir que somos hijos de la resurrección, y eso es cierto, pero olvidan un hecho simple. Y eso es que la resurrección, tan poderosa como lo fue, no redimió los pecados. Solamente fue la cruz. Pero el poder de la resurrección es el hecho de que Él expió todo pecado, y si hubiera habido un pecado sin expiar, no hubiera habido una resurrección. Entonces la resurrección nos dice que tenemos un Salvador y una salvación perfecta, y tienen que dar grito de júbilo por eso. Tal vez seamos nosotros imperfectos e incompletos en algunas cosas, pero nuestra salvación es perfecta. Alguien tiene que alabar al Señor por eso. Hermano Dani, rápidamente en ese pasaje el primer versículo que leímos, Kenneth Wuest usa la palabra el tener nuestra liberación, y va junto con lo que usted está hablando, esa libertad, esa emancipación. Éramos prisioneros y ahora hemos recibido nuestra libertad por el pago de dejar nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Eso nos compró nuestra libertad. Amén. Y como todo lo demás, Él muestra esa imagen que usted menciona, es como estar encarcelado y ser dejado en libertad. La salvación es libertad, la emancipación es libertad. Creo que ya he contado esto antes, pero acaba de volver a mi espíritu. Cuando la guerra civil terminó, creo que fue más de 6,000 muertes, o 600,000 muertes, perdón, en la guerra civil. Una guerra que se tuvo que pelear, y la mayoría de gente no entiende, no se da cuenta de que la historia dice que este fue un tema político, los derechos de los estados, la emancipación de los esclavos, y todo eso es correcto, pero pierden un punto clave. La guerra civil fue un conflicto espiritual. Fue una guerra por el alma literal de esta nación. El cetro de poder había estado en Inglaterra, pero ese cetro de poder lentamente había sido removido hacia que estuviese aquí en los Estados Unidos. La guerra civil fue la intención o el intento de Satanás de destruir esta nación, para que el cetro de poder fuese descartado y Estados Unidos no fuese la luz, el lugar en donde la luz del Evangelio resplandecería hasta los 4 ángulos del mundo. Si el sur, y yo soy sureño de Luisiana, que es el sur, yo amo el sur, pero el sur estaba mal, 100% erróneo, equivocado.
Ustedes no pueden esclavizar a la gente, eso es un pecado. Pero si el sur hubiera ganado, el plan era que la unión se disolviera por completo y cada estado que se convirtiera en su propio país individual. Y eso hubiera llevado a un desastre sin haberse podido mitigar. Pero cuando terminó la guerra, Robert E. Lee regresó a la capital de Virginia, en Richmond. Él era de Virginia. Y esto probablemente fueron 2 o 3 meses después de que la guerra terminara. Fue a la iglesia en cierto domingo en la mañana en particular, y la iglesia en ese entonces era, como funcionaba, era diferente. Nosotros pasamos los ofrenderos para el apoyo continuo de la iglesia, pero en aquellos días la manera común como se hacía era porque un individuo o una familia compraba una banca. Esa banca le pertenecía a ellos, sus nombres estaban allí y cada año ellos pagaban una cantidad, y eso pagaba por el mantenimiento de la iglesia y por el salario del pastor, etcétera, etcétera. Y no recuerdo, creo que él era episcopal, creo que esa era su denominación, esa era la iglesia a la que él pertenecía. Era de 2 pisos, había un balcón arriba y el piso principal, y durante la esclavitud el balcón era para los afroamericanos, que por supuesto eran esclavos. Ellos no podían pasar al frente o por la puerta de enfrente, entraban por otra puerta, se sentaban en el balcón, no se les permitía participar en ninguna de las funciones de la iglesia, no se les permitía entrar a orar al altar. Este domingo en la mañana en particular, mientras el ministro ministraba, llegó al final del mensaje y él hizo la pregunta del pueblo. Él dijo: ¿habrá alguien que quisiera pasar a arrodillarse a orar? Y hubo una conmoción en el balcón, y los miembros en el piso de abajo de repente escucharon pasos, y en las escaleras que llevaban del balcón hacia abajo al piso principal salió un anciano afroamericano, un ex esclavo que había sido emancipado. Y él pasó al frente, se arrodilló ahí. Por primera vez que una persona de color hubiera caminado por el pasillo hacia el frente y se hubiera arrodillado. Y el ministro no sabía qué hacer. Y eso es lo que la cultura falsa puede hacer, ustedes no saben. Está mal la situación cuando el predicador no sabe qué hacer cuando alguien viene al altar, pero esa era la barca en la que él estaba. Todo por causa del color de la piel de la persona. Y hubo más bien, se sintió un silencio, una pausa dramática. Se podía escuchar que la gente estaba un poco agitada, respiración profunda, y de repente se escucharon los pasos que caminaron por el pasillo del centro. Y un anciano, ya con cabello blanco también, y una barba blanca, se arrodilló, un hombre blanco se arrodilló, no cerca del hombre negro, sino hombro con hombro, y comenzó a orar con él. Ese hombre era Robert E. Lee. Y fue una declaración diciendo: ya terminó, este hombre es libre, somos uno. Ahora, una guerra lo hizo, pero la realidad es que el racismo jamás ha desaparecido, la esclavitud tampoco. La gran mayoría de estadounidenses son esclavos al pecado. Son tanto un esclavo como lo era en el sur. Ellos están tanto bajo la carga y la maldición del pecado
pero Jesucristo, en el cual tenemos la redención. Él ha pagado el precio y ahora podemos irnos libres. El segundo punto que quiero presentar sobre la redención es que jamás debemos cometer el error de dividir la redención. ¿A qué se refiere con eso? La iglesia tiene el hábito de separar la justificación de la santificación, pero no se pueden separar. El poder de la redención que justifica es el mismo poder que santifica. Ahora deben entender eso, y ustedes por televisión deben entender que tal como no pueden salvarse a sí mismos o justificarse, no se pueden santificar a sí mismos tampoco. Es imposible. No pueden, así como ustedes no pueden trabajar para ganarse la salvación, no pueden trabajar para hacerse más santos. Porque primeramente en el Calvario, a través de la sangre, cuando usted fue salvo, usted fue hecho tan santo y tan justo como usted va a llegar a ser. Y cuando se trata de nuestra vida para Dios, jamás debemos olvidar que el mismo poder, la misma victoria ganada en el Calvario por nuestra salvación, es el mismo poder y victoria para nuestra vida diaria y nuestro caminar con Dios. La misma fe que nos trajo a Él es la misma fe que nos guardará en Él. Así que jamás se aparten de eso. Antes de continuar, esto es tremendamente importante, en el cual Pablo usó 170 veces la frase en Cristo, por Cristo, a través de Cristo, en quien. Y así que nosotros somos perdonados. Nosotros somos perdonados. Y cada semana yo recibo una llamada de alguien que me dice, yo no puedo sentirme como que soy salvo. Pero ese perdón no se basa en los sentimientos, no se basa en lo que yo hago, sino que se basa en lo que Él hizo. Así que cuando tenemos fe en lo que Él hizo, esa culpabilidad se va. Bueno, las emociones son débiles. Sí. Jamás debemos dirigirnos por las emociones. Miren, la realidad es que a veces usted puede levantarse y por alguna razón usted se siente como que Dios está a 1,000 millones de millas de uno. Correcto. Pero no estamos diciendo por lo que sentimos. Perdón, no somos salvos por nuestros sentimientos, sino por nuestra fe y lo que creemos. Realmente no debe haber una causa de condenación en la vida del creyente. Realmente no debe haberla, porque primeramente van a cometer errores, hacer el ridículo. Esa es una seguridad. Y para algunos de nosotros es casi a diario. Pero Dios no los va a desechar. Si ustedes no dejan de creer, van a lograrlo. Y Él jamás deja de amar. Así es. Y su muerte, de una vez y para siempre, ya terminó. No tenemos que volver a ser salvos 1,000,000 de veces al día. Su sangre nos ha limpiado. No se dirijan por sus sentimientos. En ningún lugar en la Biblia nos dice que nos dejemos llevar por los sentimientos. En ningún lugar. Si te sientes, por eso fue que vino a la iglesia, porque lo sintió. Tal vez la mitad acá no sintieron venir a la iglesia esta noche, están cansados, está oscuro afuera y hasta hace un poco de frío. Ay, Dave, por favor, está a 50 y tantos grados, está caliente. Bueno, sí. Es como aquel señor que era tiempo de irse a la iglesia, la esposa le dijo, ¿no te vas a vestir para la iglesia? Y él dijo, yo no voy. ¿Por qué no? Él dijo, bueno, simplemente no siento ganas de ir, no quiero. La gente es hipócrita, chismosa, simplemente no lo soporto, no lo aguanto. Y tienen lenguas largas y no, tenemos que ir a la iglesia. Es más razón. Dijo, no voy a ir. Sí, tienes que ir a la iglesia. Bueno, dame una buena razón, ¿por qué? Él le dijo, bueno, tú eres el pastor. Sí. Aún el perdón de los pecados
Una vez más, Pablo está edificando. Miren, Pablo escribe tanto en muchas de sus epístolas como un abogado, escribiendo una declaración legal, presentando su caso y su argumento. Aún el perdón de los pecados. Miren, por supuesto, él está hablando de el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario y lo que ese precio compró nuestro perdón. Cuando Pablo habló de esto, del perdón de los pecados, nos trae de vuelta al simbolismo del Antiguo Testamento. Si nos vamos a Levítico capítulo 16, podremos ver allí que en ese gran día de expiación en Israel, que una de las cosas que estaban en la ley que se demandaba hacer era que ellos debían traer un cordero inocente ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, actuando como el representante de toda la gente, ponía sus manos sobre la cabeza de ese cordero inocente. Al poner las manos estaban simbolizando que tal como el sumo sacerdote, él ponía todos los pecados de Israel sobre ese cordero, y luego una persona era elegida después de la transferencia, por decirlo así, del pecado de la nación hacia ese cordero inocente. Luego la persona escogida para esa tarea tomaba el cordero y se lo llevaba al desierto, un caminar una distancia lejos, y lo soltaba allí, jamás para que fuese encontrado otra vez. Y eso es hermoso simbolismo de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que en la cruz del Calvario, no los pecados de Israel, sino los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre él. Su desierto fue la tumba, pero como ese cordero que fue perdido y nunca fue hallado, 3 días después el Cordero de Dios salió libre de la tumba, victorioso sobre la muerte, el infierno y el mundo. Usted es perdonado. Amén. Usted es perdonado. Jamás permita que sus fracasos pasados lo aplasten. El Señor no tiene registro de ellos. Jamás trate de hablar de lo que usted solía hacer no deje que el diablo trate de traer pecados pasados. Ellos ya no existen. No hay registro de sus pecados pasados y de sus fracasos pasados. El libro dice salvo, cubierto por la sangre. Luego dijo en el versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura o creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? La palabra imagen en el griego significa una semejanza. Y la idea que Pablo estaba diciendo básicamente era que cuando usted veía a Cristo, veía al Padre. Cuando usted veía al Hijo, veía al Padre. Él en la imagen de el Padre. Miren, Él está tratando de traernos lo que Jesús dijo: cuando me ves a mí, habéis visto al Padre. Él dijo esto en Juan. Hermano Dani, usted mencionó los gnósticos, y la enseñanza gnóstica enseñaba de que Jesús era un Dios menor de Dios el Padre, que Él era deidad, pero era menor que la deidad del Padre. Entonces Pablo está enfatizando acá de que Jesús es Dios. La igualdad. Sí, la igualdad del Padre, del Hijo, que Él es uno con Dios, una sustancia con Dios. Y en las notas acá, el Hijo es la reproducción exacta del Padre. Una imagen derivada. Así es, una imagen derivada, y es importante, obviamente. Es algo que es importante para mí, que el Señor puso en mi corazón, y lo compartí el domingo en la noche, de que nosotros entendemos claramente de que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios, y de que los tres en uno, esa
unidad trina de Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es esencial para poder entender la palabra de Dios, es esencial para nuestro caminar con Dios, el entender de que le servimos a un Dios que es 3 en 1 y de que Jesús era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y esos conceptos van más allá de nuestro entendimiento como humanos, pero la palabra de Dios lo explica y tenemos que entenderlo porque hay mucha falsa enseñanza ahora, aún hoy en día, en cuanto a esta doctrina de la Trinidad. Así que creo que Pablo lo está aclarando, el enfatizar esto, y creo que, como usted lo mencionó, tiene que ver con la enseñanza gnóstica que era tan popular en aquel tiempo. Ese es un buen pensamiento. Cristo como la imagen de Dios. La palabra también dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre es la creación más alta o divina, sublime de Dios. Hay mucho debate en la iglesia sobre el acto de la pena de muerte. Algunos cristianos están en contra y algunos otros están a favor. Yo estoy 100% a favor de la pena de muerte. No estoy de acuerdo con el método de la manera como se administra la pena de muerte en Estados Unidos, y lo explico de esta manera. En la ley de Moisés, la vida es tan preciosa que Dios, en la ley de Moisés, cuando se trataba de asesinato, antes de que una persona pudiese ser hallada culpable de homicidio y que sufriera la muerte, tendría que haber 2 o más testigos personales que corroboren sus historias. Yo no creo que alguien pueda o deba ser puesto a muerte en base a la mala memoria de una persona. Pero yo sí creo en la pena de muerte. Yo creo en la pena de muerte para los pedófilos. Yo creo que todo pedófilo, una vez arrestado, debe dársele un juicio rápido, una oportunidad de arrepentirse y luego ponerlos a muerte. Porque una nación que no llegue al extremo, al enésimo extremo para proteger a sus ciudadanos más inofensivos, no es una nación de la que yo quiero ser parte. Necesitamos proteger a nuestros niños, lo tenemos que hacer. Pero la razón del por qué yo creo en la pena de muerte es porque primeramente está en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, esto es porque, miren, no es una obstrucción para el crimen. Yo sé que algunos tratan de decir que lo es, pero no lo es. La razón por qué yo apoyo la pena de muerte es porque el hombre es creado a la imagen de Dios. Y el asesinato de otro ser humano es una afrenta al poder de creación de Dios. Él nos creó no para asesinarnos unos a otros, sino para amarnos unos a otros. El primogénito de toda criatura o creación, nos dice esta declaración que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. El primogénito, esta frase primogénito, quiero leer el comentario en este momento. La palabra primogénito es una palabra griega que tenía cierto uso técnico en el primer siglo, que no se entiende exactamente en el presente. De hecho, es difícil hacer resaltar todo su contenido y significado en una traducción, porque implica prioridad a todas las criaturas. La palabra declara la existencia absoluta del Hijo, lo cual significa que Él no fue un ser creado o lo primero que fue creado que fue traído a existencia. De hecho, Él existió antes de que cualquier cosa creada fuese entrada a la existencia. Él es eterno, y no solo es eterno, pero Él es el que creó. Toda la creación fluye de Él. Cuando usted salga de aquí, usted vea al cielo, lo cual fue un día hermoso el día de hoy, cielo azul, Él lo creó. Las nubes, Él las creó.
Al salir de aquí, no sé si vamos a poder ver las estrellas hoy, pero si están allí afuera, Él las creó. La luna, lo creó, el cielo, Plutón, Saturno, todos los cuerpos celestiales, Él los creó. La tierra sobre la que vamos a caminar, Él la creó, el zacate, el césped, las rosas, todo esto, Él lo creó, las flores, Él lo creó. El reino animal y las criaturas del mar, Él las creó a todas ellas. Pero no creó todo en el estado en el que encontramos a la creación el día de hoy. Él jamás creó la contaminación. Jamás creó tampoco el reino animal para que fuese, algunos para que fuesen dóciles y otros para que fuesen carnívoros. Él nunca creó los tiburones para que atacaran a la gente en el agua. Él no creó al león y al tigre y al oso para que fuesen una amenaza para los hombres, una criatura que coma carne. Miren, yo vi algo en YouTube y el otro día algo que me dejó atónito. A mí me gustan ver videos de animales, simplemente me gustan los animales, especialmente los perros bulldog. Jesús tiene un bulldog, estoy convencido que cuando lleguemos al cielo va a haber un bulldog en cada casa y su nombre va a ser Boudreaux. Pero bueno, este señor vive en Rusia y él ha coleccionado o está rescatando a cachorros de osos que han sido separados de su madre, que han sido rechazados por su madre. Y él los cría y se queda con ellos. Entonces, en el video, para mostrarles que el reino animal, la manera como Dios quiso que fuese, él está en el bosque, su casa está en el bosque, y él tiene una ventana grande, pero no es de vidrio, sino que son puertas que se abren. Y él está recargado y la cámara está ahí y se puede ver que es el oso más grande que yo he visto en mi vida. Gigantesco. Y él está allá al frente. Y el hombre de Rusia le dice algo. Y el oso voltea hacia arriba y se levanta, comienza bueno, es gigantesco, es algo grandísimo. Él abre la puerta con su trompa, entra a la casa, se le para enseguida al hombre y luego se para sobre sus dos piernas y él está como de 8 pies de altura. Y luego pone su brazo alrededor del hombre y lo abraza. Y luego solo se queda ahí con sus grandes patas alrededor del hombre. Y miren, no estoy exagerando. Y ahí están viéndolos. Y luego el oso toma su cabeza, la inclina y bueno, le hace caricias al hombre, remueve su mano y sale de la casa otra vez. Así es como Dios creó el reino animal. Pero por causa de la caída, eso es lo que tenemos. Pero un día eso va a ser regenerado. Por Él todo fue creado. No existe la evolución. Él es el Dios de la creación. Todo significa que no hay absolutamente ninguna excepción. Y bueno, no sé si queremos entrar a esto más, pero se nos está acabando el tiempo ya. Miren, permítanme, denos un punto más, un minuto más. Versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. La idea entera de esto es que esto entra, no debía haberlo mencionado, pero esto entra al hecho del mundo espiritual, las huestes espirituales, angelicales. Dios, miren, la idea es que en algún punto de la historia Dios creó todos los ángeles a la vez.
No existen los ángeles bebés, no existen los bebés con alas, los ángeles con alas volando, pero Dios creó en algún punto en el pasado eterno o en la eternidad pasada a todos los ángeles a la misma vez. Y por supuesto sabemos que una porción de ellos se apostataría. Y cuando él dijo sean tronos, dominios, principados o poderes, esto se está refiriendo a ambos, ángeles justos y ángeles caídos. Y la idea parece ser que hay jerarquías, por decirlo así, de ángeles. Ahora, nosotros lo sabemos por causa de los querubines, serafines y ese tipo de cosas. Si sus ojos pudieran abrirse, músicos salmistas ya pueden regresar. Si sus ojos pudieran abrirse al mundo espiritual, la mayoría de nosotros no pudiéramos soportar lo que vemos, lo que viéramos, porque pudiéramos ver un mundo lleno de espíritus demoníacos. Ahora, no estoy hablando de que hay un demonio detrás de cada arbusto, pero el ladrón no viene más que para matar, hurtar y destruir, y él obra a través de espíritus demoníacos. Algunos de ustedes han ido a ciertos lugares, ciertas ciudades conocidas por su pecado, y pueden sentir a los poderes de las tinieblas. Ustedes pueden percibir que las cosas no están bien. Ahora, yo no creo que los espíritus demoníacos son ángeles caídos. Yo no creo que usted lo pueda probar con la palabra de Dios, porque los ángeles tienen un cuerpo. Y los ángeles jamás, en la palabra de Dios, jamás se lee en ningún lugar donde los ángeles poseyeran a otra persona. Entonces, ¿de dónde salieron los espíritus demoníacos? Van a tener que esperar hasta que lleguen al cielo. Porque yo no voy a tocar eso con... Miren, hay tanta controversia alrededor de esto. Hay diferentes rangos. Es como que Satanás ha puesto a ciertos espíritus demoníacos, o ángeles caídos, para que tengan dominio sobre ciertas áreas del mundo. Yo creo que por eso podemos ver en algunos países más derrame de sangre, más asesinatos, más guerra, más crimen, por causa de los ángeles caídos que tienen el dominio en todo esto. Pero en los ángeles justos tenemos a Miguel el arcángel, tenemos a Miguel, que es llamado un arcángel Gabriel, que tal vez aún hasta es de una autoridad superior que Miguel. Tenemos la Biblia que se refiere a los ángeles elegidos, así que vemos una jerarquía aquí. Y con esto cierro. Esto me dice a mí que todo lo que Dios hace tiene un orden divino. ¿Entienden ustedes esto? Ya con esto cierro. Tal como hay un orden divino en el reino de los ángeles, también hay un orden divino para su vida. Quiero que entiendan eso. Dios tiene un orden divino para su vida. Él quiere, miren, tal como Él creó a las huestes angelicales, Él quiere crear algo en usted. Él quiere hacer algo de todos nosotros. La siguiente semana, en miércoles, yo no voy a estar aquí, yo voy a estar en África. Así que Gabriel va a ministrar y luego vamos a continuar cuando regrese para tratar de terminar con este primer capítulo del libro de Colosenses. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Denle al Señor palmas de alabanza. Puestos de pie, por favor. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Y Señor, te damos gracias por el privilegio de compartir la palabra de Dios con tu pueblo, y oramos que estén aprendiendo algo. Y te pedimos que la palabra encuentre buena tierra para ser sembrada y que el Espíritu Santo traiga el fruto. Y te damos toda la alabanza y la gloria, y todos decimos amén.